Entonces, vamos a partir con un ejercicio sencillo para terminar la tutoría, que está enfocado en lo que es cardinalidad, conjuntos y funciones. ¿Ya? Yo le voy a dar más fuerte a funciones. Vamos a ver 3 ejercicios de conjuntos y el resto 4. Y si alcanzamos, quizás puedo dejar algunas tareitas por ahí para que las discutamos el lunes. Este lunes, todo esto, vamos a tener una hora de consulta. Yo les voy a dejar algunos ejercicios propuestos y los discutimos el lunes. ¿Ya? La idea es que sean aplicativos, o sea, ocupen su horas de estudio. Entonces, partamos con esta pequeña demostración. Lo primero, ¿cómo lo harían? ¿Cómo partirían ustedes con esta demostración? ¿Cómo comenzarían? En el lado izquierdo puedo aplicar distributividad, ¿o no? Acá, ya, ese es el camino largo. Idealmente siempre partir de lo complejo, por decirlo de alguna manera, hacia lo largo. O bueno, también de lo largo hacia lo complejo. Lo más fácil, donde se puede simplificar mejor. Pero lo primero es entender las definiciones, entender los conceptos que están acá. ¿Ya? Fíjate que acá sale un A menos B y un B menos C. ¿Qué es lo que es ese menos? ¿Qué significa esa función? En el caso de A menos B, creo que era A intersección el complemento de B, Exacto. si no me equivoco. B complemento. Entonces, lo mejor que se puede hacer es partir por esta definición. Uy, de hecho, me equivoqué acá, esto es un C, si no, no da nada. Esto es un C. Es un C, ahí sí. Si no, no da. Es un C. Entonces, partir con la definición de complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que A unión C complemento, y esto está unido a B intersección C complemento, ¿cierto? ¿Eso a cuánto es igual? Bueno, de hecho, hablando correctamente, y para hacerlo de manera correcta matemáticamente, yo debería hacer lo siguiente. No quiero tomarme la arriba, que no se entra la. Ahí sí. Yo debería partir así. Siendo matemático. Solución. Entonces, A menos C unión B menos C es igual a eso, ¿ok? Recuerden que en teoría de conjuntos también lo puedo hacer como lógica proposicional. Yo puedo definir un elemento P como X pertenece a A, ¿ok? Ese es mi valor de P. Entonces, este igual toma un valor de equivalencia, ¿ok? Para que lo tengan muy, muy claro. Entonces, tengo esto, y ahora puedo aplicar distributiva, o sea, perdón, claro, distributiva, y acá me quedaría A unión B intersección C. Bastante sencillo, ¿ah? Ahora sí lo voy a hacer. Y acá aquí me queda entonces la definición, ¿cierto? C. Perfecto. Súper sencillo el ejercicio. La idea acá, que básicamente era recordar los conceptos, cómo partir y aplicar alguna definición. Vamos un poquito más complejo. Vamos a lo siguiente. Simplificar esta función. ¿Ok? Tengo una unión B unión C. Esto complemento, ¿cierto? Y todo esto es complemento y la intersección de A complemento C, unión B intersección C, todo eso es complemento, y el complemento de todo ese grupo. ¿Cómo partirían? ¿Cuál sería como el inicio de esto? Desarrollar lo que está entre los corchetes. O sea, más bien de eh, lo que está en los paréntesis, o aplicar el complemento. No sé si. ¿Qué paréntesis? ¿Paréntesis normal o corchete? No, lo normales, los paréntesis normales. Ya. Ahí estaría mal. Habría que partir siempre de lo más afuera hacia adentro. En este caso, los corchetes. ¿Ya? Aplicamos los corchetes. Entonces, ¿qué tendría? Vamos a decir, solución. Vamos a escribir todo esto. A unión B unión C, complemento,
intersección A1C B unión B intersección C complemento, complemento. Y esto va a ser igual a quién. Desarrollamos el paréntesis corchete. La idea es simplificando esto. Entonces, ¿qué tengo? A complemento. ¿Y acá qué me quedaría? ¿Cómo se llama esta operación que estoy haciendo? ¿Cómo paso el complemento adentro del paréntesis? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Cómo? ¿Cómo paso el complemento hacia dentro del paréntesis? ¿Cómo se llama esa ley, esa propiedad? El complemento al complemento, ¿no? No. No, o sea, claro, el complemento está bien, pero cuando yo paso este C hacia adentro, ¿qué pasa, por ejemplo, con este valor? Con la unión. ¿Queda igual? ¿Cambia? Pasa a ser Esa, intersección, esa ¿no? unión pasa eso, a la intersección. Intersección. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa propiedad? De Morgan. Exacto. Estas son las leyes de Morgan. ¿Ok? Lo mismo que ustedes ven para lógica proposicional se aplican exactamente igual. Ley de Morgan. Recuerda, el A yo lo puedo escribir como un P, como X pertenece a A. Entonces, ¿qué sería el no P? ¿Qué sería esa equivalencia? X pertenece a dónde? O mejor dicho, X no pertenece a A, ¿cierto? Por lo tanto, si X no pertenece a A, ¿dónde pertenece? A complemento, ¿sí o no? Entonces, la intersección es un equivalente a un O y la unión es un equivalente a un I. Entonces lo pueden ver de esa manera también. Acá básicamente lo que estoy diciendo es B o C, el complemento, o sea, no B o C, y como es ley de Morgan sería no B y no C. ¿Se entiende? Para que ustedes también lo puedan asociar de esa manera. Entonces acá tengo que aplicar la ley de Morgan. Como estoy hablando de A, la negación de A es complemento. Y por eso también aparece este A sub C, perdón, A elevado C. La negación de la intersección es la unión, ¿ok? Por ley de Morgan. Y adentro, ¿qué me queda? Complemento al complemento, queda tal cual, ¿cierto? B unión C. Y aquí no se le hace ninguna operación. Sale un no, ¿cierto? Una intersección. Acá lo mismo. Complemento al complemento, queda como A. La unión pasa como intersección y el complemento al complemento, ¿cierto? Queda tal cual. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Todo fácil, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago para simplificar? Fíjense acá que yo tengo una intersección, una intersección, una intersección. Un conjunto, un solo conjunto, un conjunto y un solo conjunto. Por lo tanto, tengo elementos, ¿cierto? Y una única operación. Entonces, ¿qué puedo hacer ante ello? Quitar los corchetes. Exactamente, exactamente. No antes, no después. Cuando tenga esa condición, ¿ya? Se ve trivial, se puede parecer como sencillo, como una explicación obvia, pero la verdad es que se equivocan varias veces en eso, ¿ya? Entonces, el A sub C lo bajo tal cual, elimino los corchetes, intersección B, C, intersección A, intersección B, unión C. Y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo operar esto? Fíjense lo que aparece acá. Una complemento y un A. Entonces, como son elementos del mismo grupo, los puedo unir, ¿cierto? A intersectado con A intersectado con A sub C y con todo lo demás. Siempre ordenado, siempre baje todas las líneas. Y les voy a contar un secreto, que yo cuando, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando yo hacía las pruebas. Y acá fíjese que tengo este AC en un solo grupo, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, ¿sí o no? Puedo hacer ese paréntesis ahí.
¿Y eso cuánto vale? A intersección A complemento ¿Vacío? vacío, conjunto vacío. Perfecto. ¿Y el contrario qué sería? A unión A complemento. El universo. Bien, perfecto. Entonces aquí tendríamos B unión C y B unión C. Creo que me equivoqué en algo. Creo que esto no es unión, o sea, esto no es Sí, intersección, hay esto es un B, eso es U, una U. C y hay otro que es B, intersección C. Ahí sí, es una U. Ya, mil disculpas. Pero no afecta el problema. ¿Y ahora qué tengo? Intersección, unión, conjunto, intersección, conjunto. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto vale? ¿Vacío también o no? Vacío. ¿Lo ven esto, no? Véanlo de la siguiente manera. Imagínense que el universo es el equivalente a la verdad y el vacío es el equivalente al falso. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tendría acá? Lo voy a tener como falso y una proposición P y una proposición Q. ¿Cierto? ¿Y eso qué es lo que es? Falso. O sea, vacío. Lo pueden ver de esa manera también. ¿Ya? O si ya son más puristas y les gusta el álgebra de conjuntos, derechamente como el vacío, la intersección, como no es ningún elemento, la intersección de cualquier conjunto con ningún elemento es ningún elemento, por lo tanto es vacío, ¿ya? ¿Por qué explico todo esto? El álgebra de conjuntos en sí es difícil de maniobrar, ¿ya? Porque las operaciones son distintas otro álgebra. La recta tiene otro elemento, otra definición, ¿cierto? La intersección disyunta, o sea, la unión disyunta tiene otra definición. Existen operaciones que no se trabajan habitualmente, por lo tanto, al hacer demostraciones, a veces cuesta mucho. Entonces, traten siempre de asociarlo a algo que a ustedes les parezca más familiar. En este caso, como ustedes ya lo vieron, la lógica proposicional, que siento yo que es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de explicar, de aplicar, que el álgebra de conjunto en sí. ¿Ok? Entonces, ese es un consejo. Y otro consejo que me gustaría darle es que cuando ustedes hagan este ejercicio a mano, acostúmbrense siempre de hacerlo línea tras línea. O sea, escriban la línea completa, escriban la línea completa. ¿Por qué? El cerebro hace muchas cosas al mismo tiempo. Es un Threadripper, como se dice, una AMD Threadripper. Tiene mucha capacidad de cómputo. Entonces, si yo escribo esta línea, el cerebro va a ir procesando la siguiente, qué opero después. Y también va a ir revisando qué hice anteriormente. ¿Okay? O sea, si yo, por ejemplo, acá me equivoqué, me doy cuenta, me voy dando cuenta. Quizá acá, pero no me voy dando cuenta al final, me voy dando cuenta de inmediato. Si yo, por ejemplo, acá yo sé qué puedo hacer, me voy dando cuenta mientras voy escribiendo. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, ese trabajo, esa operación, es bueno hacerla. ¿Ya? Es bueno hacer mientras ustedes van escribiendo, el mismo cerebro va trabajando en las líneas siguientes, y después esto lo van a hacer como rutinario. Y otro consejo que me dio un profesor muy, muy bueno, es que cuando tengan la prueba de la evaluación, leanla completa. ¿Ya? Si tienen la posibilidad, leanla completa. Y hagan el ejercicio que ustedes mejor sepan hacer o más o menos sepan dónde va. ¿Por qué? Porque inconscientemente van a estar operando el otro ejercicio. Entonces, en el ejercicio que ustedes desarrollaron al comienzo, se quedan trabados, ya tienen avanzado en el 2 y el 3, por decir algo. ¿Ya? A mí me ha servido bastante. Se los comparto ahí si a alguien le sirve. ¿Ok? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Saben hacerlo? Yo por mi parte sí sé cómo hacerlo. Lo entendí. Perfecto. Entonces vayamos a un álgebra ya más de conjunto. ¿Ok? Tenemos el siguiente enunciado. En un curso compuesto por 18 estudiantes, 2 estudian alemán, 11 francés y 11 inglés. Además, 6 estudian alemán e inglés, 7 estudian inglés y francés y 5 estudian alemán y francés. Solo 2 estudian los 3 idiomas. Determine cuántos estudiantes estudian solo inglés. ¿Ok? ¿Cómo resolverían esto? ¿Diagrama de Venn o álgebra de conjuntos?
con el diagrama, ¿no? Claro, esa es la forma como más visualmente fácil de resolver. El álgebra de conjuntos es complejo, o sea, tendré que escribir la cardinalidad del conjunto, ¿cierto? Y operar con ello. Y fíjense que acá yo tengo tres intersecciones, por lo tanto son tres conjuntos, tengo que restar la tercera intersección, es complejo, es complejo. Veámoslo con diagrama de Venn. Vamos a hacer entonces acá, lo voy a hacer con las formas, aquí un círculo. Vamos entonces a hacer un círculo acá. Vamos a hacer acá un primer círculo. Vamos a hacer entonces acá un segundo círculo. Ya. Ahí está. Y vamos a hacer un tercer círculo. Tendríamos eso, ¿cierto? Donde acá le voy a colocar que este es inglés. Este que está acá va a ser el francés. Y este que está acá es el alemán. La primera información que yo debo colocar es la que me entregue más información, ¿ok? Esa siempre es la que me entrega mayor información es la primera que yo tengo que tener clara. En este caso, la que me entrega más información es los conjuntos globales, ¿cierto? O sea, que el alemán sea igual a 12, que el francés sea igual a 11 y que el inglés sea igual a 11, ¿ok? Esa es mi cardinalidad total. Eso tengo que tenerlo muy, muy claro. ¿Qué más me dice? Que 6 estudian alemán e inglés. Entonces, eso iría acá, ¿cierto? Perdón, alemán e inglés, acá. ¿Sí o no? Ahí vendría un 6. 7 estudian inglés y francés. Inglés y francés, acá tengo que colocar entonces un 7. Ah, ya que me faltó colocar algo. Universo es igual a 18. Ese es el más general. Y el último dato, que 5 estudian francés y alemán. 5. Solo 2 estudian los 3 idiomas. Perfecto. Fíjese que acá yo tengo el 11 y acá yo tengo 7 más 6. Chuta. Más 2. No me da 11. Francés tengo 11 acá. 7 más 5, 12, 14. Chuta. 12. 6 más 5 más 2, 13. Tampoco. ¿Está mal? ¿Me equivoqué yo? ¿Qué pasa? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Y acá también se fue un pucho con el lenguaje. Fíjense que acá me está diciendo que además 6 estudian alemán e inglés, perfecto, 6. 7 estudian inglés y francés, perfecto, 7. Y 5 estudian alemán y francés, perfecto. Pero no me están diciendo que solo estudian alemán e inglés, me están diciendo que lo estudian. No me están diciendo que estudian, por ejemplo, los 3 idiomas al mismo tiempo. ¿Se entiende, no? Entonces acá el lenguaje es súper importante. Me están diciendo que 6 estudian alemán e inglés, perfecto. Pero no me están diciendo cuántos de esos 6 estudian también francés. ¿Okay? Entonces, bajo ese contexto, estos números que están acá no corresponden. O sea, este 7, es la suma del 2 más el valor que está acá. Todo este conjunto vale 7. Todo este conjunto vale 5. Y todo este conjunto vale 6. ¿Ok? Y eso ténganlo muy claro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el inglés fuese un número mayor? Ya acá yo le coloqué un número bajo para que la suma me diera menos. Pero si me hubiesen puesto, por ejemplo, 20, 15, claro, 15, y acá me hubiesen puesto 18, por decir algo, usted me dice, ah, perfecto, acá hay tanto, acá hay tanto, acá hay tanto. Y estaría malo. ¿Ya? Las palabras siempre tienen que tener mucho cuidado con las oraciones, con las sentencias. Entonces, 6 estudian alemán e inglés. Ok, entonces, como ya tengo 2, entonces acá son 4. Como ya tengo 5, acá serían entonces 3. ¿Okay? Y como ya tengo 7, acá entonces serían 5. Esto es un 3 por eso. ¿Se entiende, no? Tengan mucho cuidado. De hecho, las pruebas les va a pasar. Les van a colocar
elementos capciosos. Esto eran 3. ¿Ok? Ahora sí, 5 más 3, 8, más 2, 10, por lo tanto acá hay 1. 4 más 2, 6, más 3, 9, por lo tanto acá hay 3. Y 4 más 5 más 2, 11, por lo tanto acá hay 0. ¿Ok? Entonces la respuesta, 0 estudiantes. ¿Ok? Ojo con eso, ojo, por eso también ocurre este problema. Ahora, ¿con álgebra de conjuntos se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero ¿cómo tendría que escribirlo? Como la cardinalidad ¿de quién? La cardinalidad de I, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando, ¿o no? ¿Me están preguntando otra cosa? Solo inglés. ¿Y cómo eso yo lo escribo algebraicamente? ¿Cómo escribo la cardinalidad de solo inglés? ¿Es I o no es I? Habría que restarle las intersecciones que tiene, ¿o no? Exacto. Sería la cardinalidad de I menos la cardinalidad de I intersección F menos la cardinalidad de I intersección A menos la cardinalidad de I intersección A intersección F. ¿Ok? Eso es lo que me están preguntando. Fíjense entonces que un conjunto, mejor dicho, esto se ve a simple vista así como matemática, pero entiendan que, o por lo menos como yo lo veo, que acá le puse un par de cosas. Como yo lo veo, es que hablar de un elemento único, o sea, un elemento exclusivo de un grupo, es la resta de todas sus intersecciones, ¿ya? Y pasa mucho, y se van a dar cuenta después cuando vean estadística, o es más, cuando vean, por ejemplo, noticias, cuando se hablen de grupos de personas, se hace esa generalización para hablar de un conjunto más macro, cuando en teoría lo que se debería estudiar es las intersecciones, o mejor dicho, el conjunto macro, menos todas sus intersecciones, ¿ya? Y esa información es muy potente, o sea, cuando ustedes hagan si es que hacen su memoria, alguna cosa así, estos elementos, lo más probable, si hacen sobre todo análisis de datos, les va a jugar una mala pasada, para que lo tengan muy, muy presente. ¿Ya? ¿Y esto cómo se termina? A través de álgebra 1b C, ¿cierto? A través de esa fórmula. ¿Ok? Esa cardinalidad. Y eso creo que ustedes lo han visto, que vendría siendo el A más B sería igual a, en el caso de dos funciones, de dos elementos, sería la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, ¿cierto? Menos la cardinalidad de A intersección B, ¿cierto? Y para el caso de tres conjuntos, sería más C, A, B, ¿cierto? Eh, se me fue. A unión B, A unión C, C unión B y la intersección de los tres conjuntos. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Sería interesante que lo hicieran de esta manera. ¿Ok? Para que vayan ejercitando esta parte. ¿Ya? Si saben la respuesta, sería bueno que lo contrastaran matemáticamente. ¿Alguna duda hasta acá de conjuntos? Claro, sencillo. Si quieren más difícil, les doy más difícil. No hay problema. Es más, les propongo algo. Voy a subir al Instagram un ejercicio, un desafío matemático. Y el lunes lo discutimos. ¿Les parece? Les propongo eso. Me parece. Perfecto. Entonces estén atentos al Instagram porque voy a subir un desafío. ¿Ya? Y lo vemos el lunes. Veamos entonces funciones. ¿Ya? Veamos lo que son funciones. Y acá, ¿se acuerdan de funciones? ¿Lo entienden? Los conceptos que una función, qué es lo que significa una función, qué es lo que es un dominio, un codominio, una imagen, una variable dependiente, una variable independiente. Eso lo manejan, ¿cierto?
Más o menos. Hagamos un pequeñito repaso. Un pequeño resumen. Voy a poner aquí un resumen de funciones. ¿Cómo se define una función? ¿Alguien sabe? A grosso modo, Una relación entre dos conjuntos. es una relación de dos conjuntos, pero es una relación en sí. Por ejemplo, el 1 al 2 llega al 0. ¿Es una función? No, no una función. Ya. Entonces, ahí hay que tener ojo. Más específicamente, es una correspondencia, ¿cierto? Entre los elementos del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Ok? Donde los conjuntos los elementos del conjunto A se llaman X y llegan a un valor Y que también se le escribe como f de X. ¿Ok? Esto es una función. Eso se le llama una función, una correspondencia. ¿Ya? Ahora, si es 1 a 1 o si es entre más o menos elementos, no importa. ¿Ya? Y eso tienen que tenerlo claro. Estaba bien tu respuesta. No importa. Cuando hablamos de funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, ahí nosotros nos ponemos exquisitos, le podemos decir así, a la correspondencia única y que sea su inversa también una correspondencia única. ¿Ok? Pero por ahora, una función simplemente es tomar los elementos del grupo A y darle un par al elemento del grupo B. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, al conjunto A se le llama dominio. ¿Ok? Y se abrevia como DOM. Y al conjunto B se le llama codominio. Y se abrevia como CODOM. ¿Ok? Eso ténganlo claro. El conjunto A es el dominio y el conjunto B es el codominio. Me ha pasado, lo he visto, que al X le dicen dominio. Y eso no es así, porque al Y le dicen codominio. El Y, ¿cómo se llama? Imagen. Exacto, exactamente. Imagen. Y corresponde a la variable dependiente. Depende de X. Dependiente. Y a su vez X corresponde a la variable dependiente. Perdón, independiente. Independiente. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber de una función? ¿Qué es lo que es un grafo? ¿Cierto? Esto es lo que es una función. ¿Qué es lo que es un grafo, una función? ¿Se acuerdan lo que es o no? ¿Lo vieron? Un grafo, un gráfico de una función. Que al final el gráfico es la representación visual de un grafo. ¿Alguien se acuerda del grafo o no? Este variable g sub f, donde yo asigno, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Los elementos x e y que pertenecen a quién? A A plus B, tal que X pertenece a, ¿no? Dominio de F e Y es igual a F de X. Ese es un grafo. Y su representación su representación gráfica, ¿okay? Son estos puntos que están acá. Son una secuencia de puntos. ¿Ok? Son puntos. Ahora, como hay infinitos puntos, se hace la recta. Recuerden que la recta es una composición de infinitos puntos. ¿Ok? Y de ahí nace la recta. Nace la curva. Una sucesión de infinitos puntos. ¿Ok? Y finalmente, bueno, para ir finalizando un poco los conceptos, tenemos el conjunto imagen. ¿Cierto? Conjunto imagen. ¿Como quién? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Lo vieron o no? La imagen de F. Creo que sí.
que son todos los elementos de I que pertenecen a B, ¿no? ¿Sí? Tal que X pertenece a A, ¿cierto? Tal que Y de F. Esa es básicamente la definición de imagen, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa a nosotros y lo que nos convoca acá a estudiar funciones es la definición de inyectividad, y acá vamos a terminar el resumen, inyectividad, sobreyectividad, ¿cierto? O que a veces le llaman epiyectivo, sobreyectivo, y biyectividad. Biyectividad, ¿ok? Tengo una Inyectividad, ¿cómo se consulta. define? Dime. ¿El conjunto imagen es lo mismo que recorrido o no? Sí, sí, exactamente lo mismo. ¿Ya? El recorrido de una función o la imagen de una función. Inyectividad, ¿cómo se define? X1, ¿cierto? Si yo tengo que dos elementos o la función de dos elementos distintos son iguales, implica que X1 es igual a X2. Si se cumple esto, entonces es inyectivo, ¿ok? Visualmente, ¿qué significa? Que al graficar en la función tiene una simetría con respecto al eje Y. No, no es con simetría. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué significa que sea inyectivo? Que una función sea inyectiva. Que cada imagen tiene solo una primaimagen y viceversa, ¿no? No viceversa, pero que cada elemento tiene una sola imagen, ¿ya? Ah, porque si no, no sería función, ¿o no? No, porque si es viceversa, sería sobreyectiva, que existe el elemento, ¿ya? Entonces, porque tú me estás diciendo que viceversa, me estás diciendo que, por ejemplo, si este elemento no llega a nada, entonces no es inyectiva, lo cual no es cierto. Ah, No es ya. sobreyectiva. Entonces, significa que cada elemento que está acá tiene una imagen única en su codominio. Eso significa, ¿ya? Ahora, que todos los elementos que están acá tengan una preimagen, no es cierto. Eso es sobreyectiva. Eso ténganlo súper claro. Insisto, que cada elemento, que todos los elementos del conjunto A tienen una imagen única, ¿ya? En el conjunto B. Eso significa inyectividad, pero no significa que todos los elementos del conjunto B tengan una preimagen, ¿ya? Son dos conceptos distintos. Y eso es sobreyectividad. La sobreyectividad me dice que la imagen del conjunto B, o de F, perdón, acá, la imagen del conjunto F, es igual al codominio del conjunto F. ¿Qué quiere decir eso? Que el codominio, que es el conjunto de llegada, el conjunto B, están todos los elementos como una asignación en la función. ¿Ya? Eso vendría siendo. Esto es lo que es sobreyectivo. ¿Se entiende o no? No hay ningún elemento del conjunto B que no tenga una preimagen. Eso es lo que me está diciendo. O sea, sí o sí, todos los elementos le corresponden un valor. Y acá me está diciendo que todos los elementos tienen un valor único. Por lo tanto, si yo sumo esto, ¿qué me está diciendo? Que todos los elementos tienen un valor único y que a su vez ambos conjuntos están completamente asociados. O sea, todos los elementos tienen una asociación al conjunto B y viceversa. Ahí yo puedo decir viceversa. ¿Ok? Entonces, si yo sumo esto, ¿qué me entrega? Biyectividad. O sea, lo puedo tomar de un lado o en el sentido contrario, biyectividad. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? ¿Algo no entendió? ¿No se entendió? Todo claro. Perfecto. Entonces veamos ejercicios.
Veamos este ejercicio. Y acá quiero que respondan. ¿Cuántos somos? ¿Somos 5? Los 3, 5. Quiero 5 respuestas. A partir del gráfico de la función f mostrado, el que está acá, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual a 6? 2, 4, 5, 6 o 7. Quiero 5 respuestas en el chat. ¿Cuántas soluciones hay? A partir del gráfico de la función f, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación f de x? ¿Cuántos valores de x hay? 2, 4, 5, 6 o 7. ¿Alguien? No hay preguntas malas, o sea, la idea es que lo intenten. Tengo una función, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando queremos resolver una ecuación que nos diga, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado, ¿ya? Me está preguntando, x cuadrado es igual a 3. ¿Cuántas soluciones tengo? O sea, o mejor dicho, ¿cuántos valores de x me dan que f de x es igual a 3? Por decir algo. En ese caso serían dos, el menos raíz de 3 y el más raíz de 3. Esos al cuadrado me dan 3. Acá la pregunta es similar, me dan f de x es igual a 6. Entonces, ¿cuántos valores de x me dan 6? Esa es la pregunta. Y ahí tenemos una respuesta. Ahí tengo una segunda respuesta. Son distintas. ¿Ah? Va ganando el P. ¿Quién dice otra? B. Y nos falta Martín. ¿Se suma al B, se va al A o cambia la respuesta? No, tranquilo, te esperamos hasta que decidas. Tenemos todo el día, no mentira. No, no, ¿se atreve? ¿Se atreve? Ya, la A. 3 para la A, perdón, 3 para la B y 2 para la A. Veamos. Me está diciendo acá, ¿cuántas soluciones tiene la función f de x igual a 6? ¿Cierto? ¿Cómo yo resuelvo esto? Estoy buscando un valor tal que x me dé 6, ¿cierto? Veamos algún ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo f de x igual a x a la x cuadrada, como había dicho. Entonces me pregunto, ¿qué valores de x se cumple esto? ¿Ok? O para hacerlo más fácil, se cumple esto. Se cumple que es igual a 2. Nada que ver 2. A 4, perdón. A 4. ¿Ok? Acá yo tengo dos soluciones, ¿cierto? Tendría que x va a ser igual a 2 y que x va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Y como yo obtengo eso, simplemente, perdón, acá estos dos. Reemplazo acá. Reemplazo acá y me da que el 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fíjese que tengo una función anidada. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es reemplazar con un u. Entonces, ¿cuántos valores de u me dan 6? Y en ese caso, ¿qué tengo? Tengo acá, voy a escribirlo con rojo, el 6 lo tengo acá, ¿cierto? Está ahí. Por lo tanto, tengo un valor y tengo dos valores. Por lo tanto, u tiene dos valores. Va a ser el menos 2 y va a ser el 1. Pero u, ¿quién es? U es igual a f de x. Yo me estoy preguntando por x. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo debo buscar dos valores. Que f de x sea igual a menos 2 y que f de x sea igual a 1. Me voy acá, al menos 2. Tengo dos valores.
2 soluciones. Y en el 1 tengo 4 soluciones. Por lo tanto, la solución final son 6. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Ojo con las preguntas. A veces las pruebas les ponen preguntas capciosas para que se equivoquen en ese aspecto. ¿Ya? Así que lean muy, muy bien lo que le están preguntando. En este caso era de la función que mide 6. ¿Ya? Así que este era de las respuestas. No, de hecho está bien que se equivoque, lo hice el año pasado y también. No hay ninguno la chuntó. Veamos el siguiente ejercicio. Ya esto un poquito más no de interpretación, sino que de entender un poco los conceptos. Un ejercicio bastante sencillo. Sea la función f que va de los reales hacia los reales, ¿ya? Tal que f de n es igual a n, ¿ok? O sea, si yo ingreso acá un valor x, lo evalúo y lo vuelvo a evaluar, me da n, ¿ok? Me da el mismo valor x. ¿Ya? Es un poco la intención del ejercicio. La pregunta es, ¿f es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Cómo se demuestra eso? F de x1 es igual a f de x2. Exactamente, partimos con esa premisa. F de x1 es igual a f de x2. Es más, ustedes para demostrar esto, cuando ustedes quieren escribir esto matemáticamente correcto, ustedes tienen que colocar, para que f sea inyectiva, se debe cumplir ¿qué? Punto. F de x1 es igual a f de x2. Entonces implica que x1 es igual a x2. ¿Ok? Esa es nuestra premisa, nuestro punto inicial. Por lo tanto, yo tengo que demostrar esto, ¿cierto? Entonces veamos. Veamos qué pasa cuando yo reemplazo f, ¿ok? De x1. ¿Cuánto me da eso? F de x1. No sé, ¿cierto? No sé cuánto vale. Pongámosle un valor a. ¿Qué pasa con f de x2? ¿Cuánto vale? Tampoco sé. B. Pero yo sé de acá que x1 es igual a, o sea, yo sé de acá que f de f x1 es igual a x1, ¿sí o no? Por la definición. Yo sé de acá que f de x2 es igual a x2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que f de a es igual a x1, f de b es igual a x1. ¿La premisa cuál es? Que f de 1 es igual a f de 2, ¿cierto? Entonces, como mi premisa era f de a es igual a b, perdón, es igual a f de b, que es mi hipótesis, ¿cierto? Es lo que yo tengo que, es con lo que parto y tengo que demostrar que x1, pero perdón, este es un 2. Pero f de a es igual a x1, ¿cierto? Entonces esto implica que x1, ¿sí o no? Porque f de a es igual a x1. Y f de b es igual a x2. Por lo tanto, x2. Por lo tanto, f es inyectiva. F es inyectiva. Ahora la pregunta es, ¿tendrá inversa? Sí, no, tal vez, puede ser. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me entendió, no? ¿Me por la duda?
A ver, lo explico de otra manera. Ya. Mi hipótesis es la siguiente, ¿cierto? Es que fx1 es igual a f de x2, ¿cierto? Yo tengo que demostrar que x1 es igual a x2, para decir que es biyectiva, a partir de esto. Voy a aplicar acá la función, ¿cierto? A los dos términos le voy a aplicar la función. ¿Qué me queda? f de x1 es igual a f de x2, ¿sí o no? ¿Cuánto vale esto? X1, x1. ¿Cuánto vale esto? x2, ¿cierto? Por lo tanto, si f de x1 igual a f de x2, implica que x1 igual a x2. ¿Ok? Ahí tiene otra forma de demostrarlo. Más rápido. Entonces, f es inyectiva. Ahora, ¿es inversa? ¿Tendrá inversa o no tendrá inversa? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no tiene inversa? Hay que ver si es sobreyectiva. Exactamente. Hay que ver si es sobreyectiva. ¿Ok? Pero no lo vamos a hacer de esa manera. Para saber que f tiene inversa, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que hacer que f a la menos 1 de f de n, ¿cuánto me tiene que dar eso? de Garene, ¿no? Tiene que dar n, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo evalúo la función eh, f de x igual a 1 sobre x? Si lo reemplazo, ¿qué me queda? F de x es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? Me da X. Integral de x, ¿cierto? O sea, f de 1 sobre x es igual a x. ¿Cumple o no cumple con la función inicial, con la condición inicial? ¿Lo cumple o no? Cumple con el objetivo, o sea, si yo reemplazo acá, me da x, ¿sí o no? Porque es por definición. Por lo tanto, esta función debería cumplir con la definición. Pero ¿qué pasa? 1 sobre x existe, puede existir en el dominio que estamos trabajando. No puede. Ahora, ¿por qué elegí esta función? Para que lo tengamos claro. Si yo evalúo f de x, ¿yo qué estaría evaluando? 1 sobre f de x, ¿sí o no? ¿Y eso qué sería igual? A 1 sobre x. Y eso es igual a x. ¿Ok? Por eso estoy evaluando esta función. Entonces, ¿qué me queda? Que f de x es igual a x. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Si yo tomo esta función, f de x igual a 1 sobre x, y la evalúo en sí misma, ¿qué me queda? F de x es igual a 1 sobre f de x, ¿cierto? Reemplazo lo que está acá adentro. Lo reemplacé en el denominador. ¿Cuánto vale f de x? 1 sobre x. Por lo tanto, 1 sobre x es igual a x. O sea, f de x igual a 1 sobre x cumple la condición inicial, que es f de n igual a n. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Voy muy rápido o muy lento? ¿Cuál es el problema que tiene esta función? ¿Dónde se define? ¿Dónde se define la función f de x igual a 1 sobre x?
¿Cuál es su conjunto de entrada? ¿Puede tomar todos los valores? Los reales, Ya. ¿Y hasta dónde va? hasta los reales. Pero ojo, esto es 1 sobre x, por lo tanto no puede tomar el valor de 0. Perdón. Acá. En el real no puede tomar el valor de 0. ¿Sí o no? Porque se indetermina. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que el conjunto de esta función, el conjunto de f, va de los reales menos menos el 0 hacia los reales menos el infinito, ¿cierto? O el menos 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Fíjense que cuando yo evalúo acá arriba, me dice que va de los reales a los reales. Y para que esta función exista, tiene que ir de los reales menos el 0. Por lo tanto, los conjuntos no son iguales. ¿Ya? O sea, y esto tenganlo muy en claro, muy en claro. La función donde está definida no permite que tenga inversa, como está. Usted me va a decir, pero si eliminé el 0 tiene inversa. Sí, tiene inversa, pero como está ahora, no tiene inversa. ¿Ya? Por lo tanto, la función no tiene inversa, no es sobreyectiva. ¿Ok? Por lo tanto, no es biyectiva. ¿Qué hay que hacer? Corregir el dominio, corregir el codominio, para que así la función tenga inversa. ¿Ok? Entonces, bajo este aspecto, f no tiene inversa. ¿Ok? Salvo que, y esto lo tenga súper claro, salvo que ustedes pueden decir, pero tiene inversa, o sea, le quito el 0 y va a tener inversa. Sí, está bien, pero el dominio no está definido. O sea, el dominio está definido incluyendo el 0. Entonces ustedes no lo pueden quitar así como así. Tienen que redefinir el dominio, salvo que se redefina el dominio. El dominio. ¿Ok? Y por consiguiente también el codominio. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Queda claro? Eso tiene que ser, tenerlo muy claro rigurosamente. O sea, la función en el dominio restringido puede tener inversa. Por ejemplo, 1 sobre x en todos los reales menos el 0 tiene inversa. ¿Ya? Porque no estoy considerando el 0. Entonces, ahí sí existe inversa. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo, no sé, raíz de x. Eso en función, eso en realidad, en todos los reales no existe. No existe esa función raíz de x en los reales. ¿Qué es lo que tengo que definir yo? Los reales positivos incluyendo el 0. Ahí la función existe. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Queda claro? Bueno, acá yo tengo, acá yo tengo dos ejercicios para que ustedes lo intenten más adelante. Entonces los voy a mandar, ¿ya? Se los voy a mandar a su correo y va a estar subido, espero, en la de U virtual. Pero para que ustedes lo tengan pronto, se los voy a enviar a su correo. Demuestra que si f y g son funciones inyectivas, entonces la unión de ambas funciones también es inyectiva. Es un ejercicio bastante sencillo, ¿ok? Para que lo intenten. Y acá un ejercicio un poco más divertido, que no alcancé a preguntarles, es esta, ¿ya? Que la función, de hecho, es muy similar al caso anterior. Si la función f de x más f a la inversa es igual a x, entonces, ¿cuál es el mayor conjunto de números reales que puede contener el dominio de f? ¿Okay? Ahí se los voy a mandar para que se diviertan y lo discutimos el lunes. El lunes a las 6 hay reunión de consulta, ¿ok? Se le llama, voy a dejar de grabar.